Hola, hoy quiero compartir contigo una de las rutas más escénicas de la región, que es la brecha costera que va desde San Juan de los Planes a Boca del Álamo, que es una pequeña aldea pesquera a orillas del Golfo de California, aquí en Baja California Sur. Acompáñame en este video y te mostraré lo hermoso que está esta ruta. Acompáñame, gracias. Comenzamos nuestra travesía desde la ciudad de La Paz, tomando la carretera estatal que nos lleva en dirección a La Ventana y San Juan de los Planes. Este primer tramo nos ofrece un suave inicio, con un camino bien pavimentado que serpentea entre colinas y valles semiáridos, característicos de esta región de Baja California Sur. A medida que avanzamos, dejamos atrás el bullicio de la ciudad para adentrarnos en paisajes más abiertos, donde los cardones empiezan a dominar el horizonte. Este es el prólogo perfecto para lo que será una ruta llena de contrastes y desafíos. Este trayecto comienza en Los Planes, una pequeña comunidad agrícola rodeada de paisajes semiáridos donde los cactus dominan el panorama. Al salir del pueblo, el camino se adentra rápidamente en la sierra que destaca por su biodiversidad y por los cambios graduales de la vegetación. Aquí comienza la verdadera transición de nuestro recorrido, pues a medida que avanzamos hacia el interior, el camino se convierte en terracería y el ambiente cambia drásticamente. Durante el ascenso, el paisaje comienza a transformarse. Los cactus gigantes dan paso a arbustos y en algunas secciones más altas incluso a bosques tropicales secos. Este cambio en el ecosistema es una experiencia única que resalta la riqueza natural de la región. La brecha también ofrece vistas espectaculares de los valles y en algunos puntos altos del Golfo de California que brilla en el horizonte. Nos adentramos en una región donde el tiempo parece haber retrocedido, un preludio de los retos y las maravillas naturales que nos esperan en el trayecto hacia Boca del Álamo. A medida que nos alejamos de la carretera principal para internarnos en la brecha hacia Boca del Álamo, las vistas del Golfo de California continúan siendo nuestras compañeras, recordándonos la conexión íntima entre el cielo, la tierra, el mar en Baja California Sur. Cada vistazo hacia el horizonte nos invita a detenernos, respirar profundamente y apreciar la belleza de un paisaje que parece eterno, un recordatorio de la grandeza y serenidad que solo se encuentra en lugares como este. A lo largo de nuestra ruta, el majestuoso Golfo de California nos acompaña como protagonista constante, desplegando sus aguas cristalinas que reflejan el azul del cielo. A medida que avanzamos por la carretera, el paisaje se abre y nos regala impresionantes vistas panorámicas, con el horizonte adornado por la imponente silueta de la isla Cerralbo, que se erige como un telón de fondo natural. Esta isla, también conocida como Isla Jacques Cousteau, es un paraíso de biodiversidad y una de las joyas del Golfo, cuya presencia añade una dimensión épica a nuestro recorrido. La isla Cerralbo, con sus montañas escarpadas y su costa aparentemente inexplorada, parece casi al alcance de la mano, invitando a imaginar las historias que guarda en su interior, desde su rica vida marina hasta sus historias de grandes animales marinos y naufragios. Desde ciertos puntos elevados del camino, podemos detenernos para admirar cómo las aguas del Golfo adquieren tonalidades que varían entre el turquesa y el azul profundo, dependiendo de la hora del día. La brecha que conecta Los Planes con Boca del Álamo es un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos y variados de Baja California Sur. Este camino de terracería serpentea a través de una región que combina el desierto con montañas y cañadas, ofreciendo una experiencia inmersiva en el corazón de la península. La ruta, aunque no está pavimentada, es transitable para vehículos todoterreno y es ideal para los aventureros que buscan explorar zonas remotas y menos transitadas. Es importante llevar un vehículo en buenas condiciones y preparados para enfrentarse a tramos desafiantes, especialmente en temporada de lluvias cuando la brecha puede volverse más complicada debido a la erosión y los arroyos temporales. La brecha que conecta Los Planes con Boca del Álamo no es apta para los temerosos de los desafíos. Este trayecto, que atraviesa el indómito corazón de Baja California Sur, es una verdadera prueba para quienes buscan aventura pura y desconexión total.
Desde el momento en que abandonas el pavimento en los planes, el camino se convierte en una serie de retos que ponen a prueba tanto la resistencia del vehículo como la del conductor. Terracería suelta, pendientes pronunciadas, curvas cerradas y tramos erosionados por las lluvias son solo algunos de los obstáculos que te esperan en este recorrido. No hay señal de celular y los servicios están a horas de distancia, lo que significa que aquí, más que en otros lugares, la preparación y la autoconfianza son esenciales. Mientras asciendes hacia la sierra, el camino se estrecha, flanqueado por cañones profundos y acantilados donde un error de cálculo podría ser costoso. La sensación de aislamiento es total, amplificada por el silencio roto únicamente por el crujir de las piedras bajo las llantas y el susurro del viento entre la vegetación. La sierra es tan imponente como hermosa y mientras avanzas te das cuenta que este no es solo un camino, es una frontera entre la civilización y la naturaleza salvaje. A lo largo de la ruta te encontrarás con cambios drásticos en el paisaje, desde áridos desiertos hasta bosques secos en las alturas, y ocasionalmente un arroyo que podría requerir habilidad para cruzarlo en ciertas ocasiones. A ver, por aquí hay una cruz, me imagino que fue de alguien que falleció por acá. Sí, aquí está su lápida, Jim Bly. No sé, me imagino que fue en algún accidente o algo. Esta carretera es de mucho respeto, o sea, no es para principiantes ni para gente que esté aprendiendo a esto de manejar 4x4. Es un paisaje impresionantemente hermoso, pero sí tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Muy, muy bien. Al transitar por estas brechas, es fundamental mantener la concentración y manejar con precaución, ya que es común encontrarse con vehículos que vienen en sentido contrario, especialmente en los tramos más angostos y sinuosos. En estos caminos de terracería, donde los márgenes de error son mínimos, la pericia al volante juega un papel crucial, pero también lo hace la cortesía entre los conductores. Una buena comunicación visual y el uso de señales como luces o bocinazos leves pueden marcar la diferencia, permitiendo coordinar quién cede el paso en los puntos más complicados. La paciencia es tu mejor aliada en estas situaciones. Hay tramos donde el camino apenas permite que un vehículo pase, lo que hace necesario retroceder o buscar pequeños espacios laterales para permitir el cruce. Este tipo de maniobras requieren calma y habilidad, especialmente si el terreno es irregular o si hay caídas abruptas a los lados. Además, es importante reducir la velocidad y mantenerse siempre alerta a los cambios en el camino, ya que las condiciones pueden variar repentinamente debido a la erosión, los baches o incluso la presencia de ganado que cruza inesperadamente. En estas brechas, manejar no solo es una cuestión de llegar al destino, sino disfrutar el recorrido de forma segura. Cada encuentro en el camino es una oportunidad para practicar la convivencia respetuosa, recordando que todos los que transitan estas rutas comparten el mismo espíritu aventurero. Al final, la combinación de habilidad al volante, precaución y cortesía te permitirá atravesar estos caminos con éxitos, haciendo del viaje una experiencia tan memorable como el destino mismo. Esta ruta forma parte de la emblemática Baja Divide, un recorrido legendario que atrae aventureros de todo el mundo. La Baja Divide es una extensa ruta de cicloturismo y overlanding que cruza toda la península de Baja California, desde la frontera con Estados Unidos en el norte hasta Cabo San Lucas en el sur. Con más de 2.500 kilómetros de senderos, brechas y caminos cortos, esta travesía representa un desafío único que combina paisajes desérticos, montañas escarpadas y costas espectaculares, como las que encontramos en la ruta entre Los Planes y Boca del Álamo. El segmento de la Baja Divide que atraviesa esta región es famoso por su belleza escénica y su conexión íntima con el entorno natural. La ruta, aunque desafiante, permite una inmersión profunda con el carácter indómito de Baja California Sur, alejándote del tráfico de las carreteras principales para llevarte a un entorno de soledad, paz y conexión con la naturaleza. A medida que sigues esta parte de la Baja Divide, descubrirás que no solo es un camino físico, sino una experiencia que exige tanto resistencia como un espíritu de aventura. Desde los tramos de terracería rodeados por desierto y montañas hasta los descensos que conducen al mar, este trayecto encapsula lo mejor de la península. Formar parte de esta legendaria ruta no es solo completar un recorrido, sino ser testigo y protagonista de la vasta riqueza natural y cultural que define Baja California Sur. Este cruce no solo es un recorrido por caminos remotos, sino una experiencia que conecta al viajero con la rica historia, biodiversidad y desafíos únicos de Baja California Sur.
Siguiendo sus antiguas sendas que alguna vez utilizaron los primeros pobladores, rancheros y misioneros, esta ruta es impregnada de un legado que se remonta a siglos atrás. Cada tramo cuenta una historia de exploración y supervivencia, evocando un espíritu aventurero que sigue vivo en quienes se atreven a recorrerla hoy en día. A lo largo del camino, el viajero se encuentra con fauna fascinante que parece observar en silencio su avance. Las aves, como águilas y halcones, se deslizan majestuosamente sobre el paisaje árido. En las proximidades del Golfo de California, si la fortuna está de tu lado, podrías incluso divisar delfines o ballenas en la distancia, añadiendo un toque de magia marina a este recorrido predominantemente terrestre. Cada kilómetro avanzado es un recordatorio de que este es un territorio compartido con la naturaleza en su forma más pura. El clima, siempre impredecible, añade otra capa de desafío a la travesía. En los meses de verano, el calor abrasador convierte la ruta en una prueba de resistencia, mientras que en invierno las temperaturas más frescas permiten un respiro, pero no menos precaución. Además, las lluvias pueden transformar ciertos tramos en verdaderos retos para la pericia al volante, especialmente en zonas donde el terreno puede erosionarse o convertirse en lodazales. Este cruce, parte integral de la legendaria Baja Divide, no solo desafía tus habilidades técnicas y tu resistencia física, sino también tu conexión con el entorno y tu capacidad de adaptación. Aquí, más que llegar a un destino, es experimentar una transformación personal impulsada por la belleza cruda del paisaje, la historia que susurra cada curva del camino y la sensación incomparable de haber superado un trayecto que no es apto para los débiles de corazón. Esta ruta es sin duda una de las más escénicas que pueden recorrerse en Baja California Sur. A medida que avanzas, el paisaje se transforma en una serie de barrancas y cañones profundos que cortan la tierra como cicatrices antiguas, testigos de milenios de erosión y actividad geológica. Los caminos serpentean al borde de precipicios que caen abruptamente hacia el Golfo de California, ofreciendo vistas panorámicas que dejan sin aliento. Pero no todo es altitud y vértigo. El recorrido también ofrece la oportunidad de descubrir playas desiertas que aparecen como oasis entre el desierto y el mar. Estas playas casi vírgenes y solo accesibles por estas brechas son un verdadero regalo para quienes se aventuran por este camino. Imagina detenerte en una de ellas, con sus aguas cristalinas, rodeado de un silencio absoluto, roto únicamente por el suave murmullo de las olas. Son lugares perfectos para una pausa, para descansar, nadar o simplemente maravillarte con la inmensidad del entorno. La combinación de cañones dramáticos, miradores naturales y la promesa de playas escondidas hace de esta ruta una experiencia única que captura la esencia de la península, un equilibrio perfecto entre la grandeza de sus paisajes y la serenidad de su aislamiento. Es un recorrido que no solo desafía al viajero, sino que lo recompensa con momentos inolvidables a cada kilómetro avanzado. El descenso hacia Boca del Álamo marca una transición hacia un paisaje más árido y costero. La brecha cruza por comunidades rurales y ranchos dispersos, donde es común encontrar ganado pastando y ocasionales arroyos estacionales que atraviesan el camino. A medida que te acercas a la costa, el camino se suaviza y las primeras vistas al mar comienzan a aparecer, ofreciendo una sensación de recompensa tras el recorrido. Finalmente, el camino desemboca en Boca del Álamo, un rincón tranquilo donde las montañas se encuentran con el mar, brindando un final perfecto para esta aventura escénica. Pero al final, cuando el azul profundo del Golfo de California aparece, todo esfuerzo se ve recompensado. Boca del Álamo te recibe con una calma que contrasta con la intensidad del trayecto. Es un lugar donde las montañas abrazan el mar y el tiempo parece detenerse, un premio reservado para aquellos que se atreven a enfrentar el desafío de llegar hasta aquí. Boca del Álamo es un pequeño pero fascinante poblado ubicado en la costa del Golfo de California en Baja California Sur. Este lugar es una joya escondida que combina paisajes desérticos con la inmensidad del mar, ofreciendo un contraste visual que cautiva a quienes lo visitan. Situado aproximadamente a 120 kilómetros al sureste de La Paz, llegar aquí implica un recorrido por caminos de terracería y vistas escénicas que sirven como un preludio a la tranquilidad que se respira en este remoto rincón de la península. Boca del Álamo es también un santuario marino que despliega una riqueza biológica impresionante, convirtiéndolo en un destino imperdible para los amantes de la vida submarina. Sus aguas cristalinas, de un azul hipnotizante, ofrecen una ventana privilegiada a un ecosistema lleno de vida. Los arrecifes de coral que adornan esta zona son refugio para una diversidad de peces, desde peces ángel a peces pericos hasta cardúmenes que se mueven en perfecta sincronía, creando un espectáculo de colores y movimiento bajo el agua. Además, estos arrecifes son el escenario perfecto para explorar haciendo snorkel o buceo, gracias a la claridad y tranquilidad de sus aguas.
Uno de los mayores atractivos de Boca del Álamo es la posibilidad de avistar majestuosas móbulas, conocidas también como rayas voladoras, que pueden agruparse en impresionantes bancos en ciertas épocas del año. Estas criaturas, con su elegante movimiento y misteriosa presencia, son un espectáculo que encanta tanto a buzo como a quienes observan desde la superficie. Pero la magia no termina ahí. Estas aguas también forman parte de las rutas migratorias de ballenas y delfines. Durante los meses de invierno, las ballenas jorobadas pasan por esta región, ofreciendo vistas inolvidables mientras emergen a la superficie. Los delfines, por su parte, son visitantes frecuentes durante todo el año, deleitando con su energía juguetona y saltos acrobáticos. Las tortugas marinas también son residentes emblemáticas de esta zona. Es común encontrarlas nadando con serenidad cerca de los arrecifes o descansando sobre la arena. Su presencia, junto con la gran variedad de especies marinas, convierte a Boca del Álamo en un lugar especial, donde cada inmersión o exploración con snorkel se transforma en una experiencia única e inolvidable. Este rincón del Golfo de California no solo es un refugio para la vida marina, sino también un lugar donde los visitantes pueden conectarse profundamente con la naturaleza. Ya sea observando móbulas, nadando junto a tortugas o maravillándote con las migraciones de ballenas y delfines, Boca del Álamo ofrece una ventana al corazón vibrante de uno de los ecosistemas más ricos y cautivadores del planeta. El pueblo tiene una larga historia como asentamiento de pescadores y ganaderos, con raíces que se remontan a más de 2 siglos. La herencia de ese periodo aún se siente en las historias que los habitantes locales cuentan con orgullo. La pesca sigue siendo una actividad importante para la economía local, con muchas familias dedicadas a métodos tradicionales y sostenibles que respetan la biodiversidad marina. Además, Boca del Álamo es conocida por su ambiente tranquilo y su baja densidad poblacional, lo que permite que sus visitantes disfruten de una experiencia íntima y auténtica lejos del bullicio turístico. El entorno natural de Boca del Álamo es simplemente espectacular. Sus playas, muchas prácticamente desiertas, son un refugio para quienes buscan soledad y contacto directo con la naturaleza. Esta ruta no es solo un recorrido, es un viaje a través de los paisajes más salvajes y auténticos de Baja California Sur. Desde las vistas impresionantes del Golfo hasta los desafiantes cañones y playas desiertas, cada kilómetro nos conecta más profundamente con la esencia de esta tierra indómita. Boca del Álamo nos espera al final, como un tesoro escondido donde la riqueza marina y la serenidad se encuentran. Pero este camino no es para cualquiera, es para los que buscan más que un destino, los que buscan una experiencia que los transforme. Pues bueno, ya llegamos a Boca del Álamo, ahorita hay un aire bastante fuerte. Pues aquí terminamos la brecha, la que estamos haciendo. Espero la hayan disfrutado muchísimo. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, pues bueno, dale un me gusta, compártelo, comenta aquí abajo en la caja de comentarios y pues quédate para más aventuras. Gracias.